La arena del desierto se extiende hasta donde alcanza la vista y abraza la soledad, con un silencio profundo que parece acallar, incluso, el latido del corazón. En medio de aquel páramo surge una figura encorvada, por el peso de los años y la esperanza. Una mujer llamada Sarai, cuya mirada refleja la sed infinita de respuestas. Ella ha recorrido caminos polvorientos y ha besado manos ajadas por el trabajo, buscando en cada arruga el signo de una promesa incumplida. Su voz, gastada por plegarias repetidas, se alza en un susurro contra el viento para reclamar a un Dios que parece ensimismado en su propia gloria. Sarai no pide milagros grandiosos ni tormentas contenidas a su favor, solo anhela justicia para los que han nacido con manos vacías y corazones hambrientos de dignidad. A lo lejos aparece un joven alfarero, su cuerpo manchado de barro y sus ojos llenos de un fuego perturbador. Se llama Elioenai y ha llegado para llevar a Sarai un mensaje que desafía toda tradición. Él proclama que la verdadera divinidad no reside en tronos celestes, sino en los gestos sencillos de compartir el pan y la palabra. Al escuchar tal blasfemia, Sarai siente primero un escalofrío y luego una llama encenderse en sus entrañas, porque sus días de fe inquebrantable han dejado tras de sí un rastro de decepción y heridas abiertas que apenas laten bajo la piel. Elioenai relatará cómo vio a los ángeles jugando con niños hambrientos, ofreciéndoles dádivas que desaparecían con el alba, y contará de dioses encadenados a templos dorados, al servicio de un puñado de elegidos mientras ignoraban al resto del mundo. Sarai, con el ceño fruncido por el dolor y la rabia, escuchará su historia sin articular queja, pues en cada palabra descubre la cicatriz que le cruza el pecho. Ella comprende que la fe ciega ha sido aprovechada para perpetuar la injusticia y el silencio cómplice de los poderosos. El aire se espesa con la revolución de un pensamiento nuevo y peligroso. Bajo la sombra de un olivo milenario, Elioenai propone erigir un santuario diferente, no de piedras sino de voluntades. Imagina un lugar donde el dolor sea aliviado por la mano del prójimo, y no por oraciones vacías. Un espacio donde el hambriento halle sustento en el pan compartido, y el forastero reciba albergue sin temor al juicio. Sarai, con lágrimas que surcan su rostro curtido por el sol, se pregunta si esta visión es herejía o el eco de una verdad sepultada por siglos de dogmas. Siente el vértigo de la libertad y la amenaza de la persecución. La noche vestida de estrellas observa el pacto que se fragua entre ambos corazones. Elioenai apoya su mano sobre la arena y promete levantar esa obra sagrada con cada gesto de solidaridad. Sarai, con voz firme aunque temblorosa, jura defender a los oprimidos hasta el último aliento. Sarai avanzó por la llanura de arena, como si cada grano dibujara el eco de su propio aliento. El viento, inclemente y sabio, desdibujaba los contornos de su figura y abría grietas invisibles en su determinación. A sus espaldas, dejaba huellas que se borraban con la misma facilidad con la que las promesas vacías habían deshecho su fe. Sin embargo, en su mirada ardía un fuego más antiguo que los dioses, un reclamo de justicia que ninguna plegaria pudo jamás apagar. Recordaba los rostros marcados por el hambre, los niños cuyo llanto era la oración más desgarradora, y sentía cada latido de su corazón convertido en un grito silencioso que se elevaba hacia un cielo que parecía indiferente. Aquella mañana, mientras el sol emergía con un fulgor cruel, Sarai comprendió que la fe ciega se había convertido en cómplice de la opresión, y decidió romper sus cadenas. Elioenai apareció sin anunciarse, con las manos manchadas de barro y un portento de esperanza en la mirada. Había recorrido caminos tan traicioneros como los de Sarai, pero su fe no se amoldaba a templos ni a sacrificios, sino a la fraternidad de los hombres. Se acercó a ella sin alzar la voz, con la humildad de quien sabe que las palabras pueden convertirse en armas o en bálsamos. Compartió el pan que llevaba en su saco, un pan hecho con harina de trigo y semillas de solidaridad, y al primer crujido, sintió que un pacto más profundo que cualquier rito sellaba sus destinos. Sarai, con el ceño fruncido por la desconfianza, dejó caer el pan en su palma, y descubrió que el sabor de la esperanza podía ser tan real como el quejido de los trigos, maduros bajo el sol, bajo la sombra protectora de un olivo milenario. Elioenai relató su visión.
Vio a los ángeles vivir disfrazados de mendigos, llevando consuelo a los más olvidados, ofreciendo pan y abrigo a quienes el mundo había condenado al desdén. Contaba que los templos, alzados en piedra y oro, se habían convertido en cárceles de polvo, donde la divinidad se encadenaba a rituales, carentes de humanidad. Habló de sacerdotes con la mirada vacía, de plegarias memorizadas y de sacrificios, que alimentaban más la ambición de unos pocos que el hambre de un pueblo. Cada palabra que pronunciaba era un puñal contra la injusticia, y Sarai sintió que sus propias heridas se abrían para sanar. La mujer, que había cargado durante décadas con la esperanza ajena, entendió que su fe necesitaba una metamorfosis. No era cuestión de abandonar al Dios que había moldeado su espíritu, sino de descubrirlo en el rostro del hambriento, en la caricia del extranjero, en la palabra susurrada al abismo de la desesperación. Comprendió que la verdadera promesa divina se escribía con acciones, y no con oraciones. Aquella revelación hizo tambalear sus convicciones, la hizo dudar de todo lo aprendido, y la impulsó a abrazar un paradigma nuevo, peligroso, subversivo. El ambiente guía sus pasos hacia un claro, donde se alzaba un modesto campamento de hombres y mujeres, que compartían el sueño de un santuario humano. No había altares ni sacerdotes con túnicas. Cada uno llevaba la propia carga de su historia y la ofrecía como ofrenda. Había artesanos que forjaban herramientas para levantar pozos de agua, ancianas que enseñaban a hilar lana para vestir al desamparado, jóvenes que componían canciones que hablaban de libertad. El sonido de una flauta improvisada se mezclaba con el murmullo de conversaciones y la risa tímida de quienes descubren que la solidaridad puede ser un refugio más poderoso que cualquier muro. Sarai observó aquel mosaico de vidas y sintió por primera vez el temblor de la esperanza verdadera. Sus ojos, acostumbrados al desaliento, encontraron la gracia en gestos sencillos. El intercambio de pan por una sonrisa, la ayuda silenciosa al herido, la promesa muda de un abrazo que restañaría almas. Sintió también la mirada inquisidora de los seguidores de la ley antigua, hombres y mujeres que la consideraban hereje por menospreciar ceremonias sagradas. Pero ella supo que el juicio de los poderosos no tenía el peso de la justicia, y aceptó el riesgo de su osadía. Aquel día, Sarai alzó su voz con un tono nuevo, cargado de vulnerabilidad y determinación. No llamó a la revuelta armada, sino a la revolución de la compasión. Invitó a cada hombre y a cada mujer a reconocer en el otro a un fragmento de lo divino y a construir un santuario, donde el servicio reemplazara al rito, donde la hospitalidad fuera la verdadera liturgia. Habló de un pacto sellado no con sangre, sino con pan compartido, no con oraciones vacías, sino con manos entrelazadas. Sus palabras retumbaron en el ánimo de la multitud como un trueno suave, despertando hilos de fe dormida. De la penumbra surgió una figura de rostro curtido y mirada recelosa. Era Josías, el escriba de la corona, enviado para investigar las voces de insurrección. Traía consigo pergaminos que documentaban siglos de tradiciones y decretos divinos. Sin alzar la voz, preguntó a Sarai si comprendía el peso de sus actos, si sabía que la blasfemia de su predicación podía separarla para siempre de la gracia instaurada. Ella, con voz firme aunque temblorosa, respondió que la verdadera gracia no necesitaba intermediarios, que la palabra viva de la conciencia humana bastaba para tejer la alianza entre el cielo y la tierra. Josías, desconcertado por aquella certeza, dejó caer sus pergaminos en el polvo y reconoció en el gesto de Sarai una verdad mayor que las palabras escritas. La noche cubrió el campamento con su manto estrellado. Al calor de la hoguera, Sarai y Elioenai compartieron historias de su niñez. Ella recordó la desolación de no ser madre en un mundo que valoraba la descendencia sobre el consuelo. Él rememoró el rechazo de su familia por haber abrazado la causa de los pobres. En sus relatos resonaban las cicatrices de la injusticia y el murmullo constante de la esperanza. Comprendieron que sus propias vidas eran el testimonio vivo de la revolución que predicaban, la de un Dios que nace en cada acto de amor y que muere en cada silencio cómplice. Al alba, la caravana partió hacia poblados lejanos. No venían con banderas ni proclamas oficiales, sino con cestos de frutos, cántaros de agua y rollos de lino para envolver heridas. Entraron en aldeas donde el hambre era ley y el temor leyenda.
Se encontraron con puertas cerradas y miradas temerosas. Pero Sarai y Elioenai no buscaron confrontación. Ofrecieron pan, ofrecieron escucha, ofrecieron consuelo. Poco a poco, el temor se dio paso a la curiosidad, y la curiosidad a la gratitud. Los hambrientos comieron y vieron en aquel gesto la promesa de un Dios que eludía templos y se revelaba en el pan compartido. En una aldea junto a un río fangoso, encontraron a un grupo de ancianos que murmuraban plegarias sin hallar respuesta. Sus manos se alzaban al cielo sediento de lluvia, y sus voces se quebraban en el eco de la desesperanza. Sarai se arrodilló junto a ellos y, en lugar de recitar oraciones, depositó su mano sobre la tierra agrietada. Les habló de un Dios que era semilla silente en su corazón y que brotaba en cada raíz de compasión. Les enseñó a orar no con palabras, sino con actos, a humedecer la tierra con su esfuerzo, a sembrar vida donde solo había polvo. Y así, juntos, comenzaron a cavar un pozo que se llenaría con la fuerza del trabajo compartido. Mientras la profundidad aumentaba, aumentaba también la convicción de la comunidad. Al atardecer, el pozo rebosó de agua clara. Fue un milagro sin trompetas ni vistosos relámpagos, un milagro forjado con manos huesudas y sudor compartido. La gente bebió y sintió como el agua derramaba en su interior, una esperanza que les había sido robada. Sus lágrimas, mezcladas con el agua del pozo, sellaron el pacto de la nueva alianza. Los rumores sobre aquel prodigio corrieron como el fuego en el pasto seco. Llegaron mensajeros de reinos lejanos que cargaban concios antiguos, decretos de herejía. Traían cadenas de palabras que amenazaban con silenciar la verdad nacida en la arena. Pero la voz de Sarai, reforzada por el clamor del pueblo, se elevó con firmeza. Declaró que las nuevas leyes se regirían por el mandamiento de la humanidad, por la norma suprema del amor activo. Ningún pergamino tendría más autoridad que el sudor del que trabaja, ni más santidad que la lágrima del que sufre. En la plaza del mercado, decorada con guirnaldas de fruta y telas de colores terrosos, Sarai y Elioenai inauguraron el santuario de la humanidad. No había altares, sino mesas largas donde se servía pan recién horneado. No había sacerdotes, sino ancianos, mujeres y jóvenes que compartían el oficio de servir. Cada gesto eran letras invisibles de un evangelio nuevo. Cada mirada una plegaria sin palabras. Allí se tejían redes de solidaridad que desafiaban imperios, templos y fronteras. Se leían escrituras de bondad en los rostros de quien llegaba con el estómago vacío y encontraba alivio. El poder antiguo rompió el silencio con tambores de guerra y decretos de excomunión. Soldados armados atravesaron caminos para frustrar el proyecto. Pero no pudieron contener un río de corazones dispuestos a la entrega. Los campesinos abandonaron sus rejas para unirse a la causa. Los comerciantes vendieron sus tesoros para comprar semillas. Los sabios abandonaron sus torres de marfil para descender al polvo. En cada pueblo conquistado por la compasión nació una asamblea, donde se elegía por votación a quienes custodiarían el santuario y protegerían a los necesitados. La historia de Sarai y Elioenai se transformó en leyenda. Cantos anónimos narraban sus hazañas bajo las estrellas y relatos populares describían su paso como el amanecer de un reino, sin tronos ni cadenas. Algunos eruditos los llamaron herejes, otros visionarios. Sin embargo, nadie pudo negar que en su obra palpitaba la esencia misma de lo divino, porque habían demostrado que Dios vive en la entrega, que la salvación no es un destino lejano sino un camino trazado por el servicio. Con el tiempo, el santuario se convirtió en continente, un vasto tejido de aldeas interconectadas por rutas de cooperación. Se instituyeron escuelas donde se enseñaba la ética de la solidaridad. Se fundaron hospitales que curaban heridas sin preguntar religión ni cuna. Se tallaron molinos que trituraban el grano para alimentar no a reyes, sino a la humanidad. Cada anhelo de justicia hallaba refugio en las piedras de un templo que solo existía en la conciencia colectiva. Años después, Sarai, ya anciana, regresó al desierto donde todo comenzó. Sus pasos eran suaves, como el viento, y su mirada profunda, como el pozo que nació de la arena. Se arrodilló junto al olivo milenario y susurró una oración sin palabras. Sabía que su obra perduraría mientras cada corazón humano reconozca al otro como espejo sagrado. En la brisa filtrada por las hojas, escuchó el eco de un cántico.
el susurro de la vida que renace cuando la compasión vence al olvido. Elioenai la encontró allí, vestido con harapos limpios y ojos cargados de ternura. No intercambiaron palabras, pues habían aprendido que el lenguaje más auténtico se escribe con actos. Se abrazaron en silencio, y bajo el sol que incendia el horizonte, se cerró el círculo iniciado con un pan compartido. Dos vidas entrelazadas en la búsqueda de un Dios que no habita en los cielos, sino en la carne viva de la humanidad.